Hoy en nuestro programa Ciudad Real Histórica salimos fuera del estudio a recibir a una persona que va a pasar a la historia de Ciudad Real. Manuel, no exagero con lo que estoy diciendo, tenemos un divulgador científico español. Sí, además no tenemos que salir fuera de España, como siempre te he contado, ¿no? Que siempre tiramos a otros lugares y echamos flores a otra gente, cuando en otro país tenemos a lo mejorcito, ¿no? Entonces la persona que hoy nos va a acompañar merecía la pena hacer un parón en los programas que estábamos haciendo de Historia de Ciudad Real para conocer a este personaje. No exageramos de la envergadura de esta persona, de este científico, porque formó parte de la primera expedición científica española a la Antártida. Sí, además, uno de los principales problemas que tenemos en España es que hemos hecho muchas expediciones, muchos viajes, pero no, desde un tiempo a esta parte no se databan, no se valoraban, ¿no? Entonces luego hubo un movimiento ya en principio del siglo XX donde la gente sí valoró el tema científico, ¿no? Y pues nuestro personaje de hoy se embarcó como buen científico en estos barcos pioneros de la aventura y del conocimiento para que la gente de a pie de España conociera lo que hay en otros lugares, en los confines de la Tierra, ¿no? Y bueno, pues él ha estado muchos años en un lugar que yo os he contado muchas batallitas con una sola vez y él ha estado muchas, ahora os contará más sobre ello. Pues te parece que mejor que aprovechar su visita para poder hablar con él. Como decíamos, tenemos aquí el privilegio de contar con Javier Cacho. Comentábamos con Manuel que formó parte de esta primera expedición científica española a la Antártida. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Un placer poder hablar contigo y concretamente aquí en Ciudad Real. Bueno, para mí también es un placer hablar con vosotros. Estás por aquí, ¿qué te está pareciendo un poco lo que has visto en Ciudad Real? Estoy feliz, estoy en Ciudad Real y he estado contando coches de la Antártida, chicos. ¡Qué bien! Con lo cual a mí eso me apasiona. Me gusta contar, hablar de la Antártida, hablar de las expediciones, hablar de ese espíritu de exploración y sobre todo me gusta hablarlo a los chicos, porque ellos son nuestro futuro y porque llevan la semilla de la exploración como todos los seres humanos. Por eso hemos llegado a donde hemos llegado. Aquí vemos que es un buen divulgador, lo estamos viendo. Leyendo un poco tu biografía y todas las cosas que has hecho, hablas un poco de la Antártida, que en principio, ya no te acordarás, decías que no era lo que esperabas. Queremos saber un poco de primera mano cómo es la Antártida. ¿Qué es lo que no me esperaba de la Antártida? Sí. Bueno, pues la Antártida la hemos visto tanto en documentales que yo creo que así nos hacemos una idea. Pero lo que no hemos visto nunca es el espíritu que se vive detrás de la Antártida, el espíritu de cooperación entre las pocas personas que viven en la Antártida. Yo creo que si merece la pena ir a la Antártida, no es solamente por esos grandes icebergs, por esos grandes paisajes, por esa inmensidad desolada, por esos animales tan variados. Yo creo que merece la pena ir a la Antártida por descubrir al ser humano, que así dicho suena rarísimo, dice, con lo que tienes aquí, pues quédate a descubrirlo, pero no, en la Antártida se descubre al ser humano, porque cuando tú encuentras a otra persona en la Antártida, sin quererlo, cuando te das la mano con esa persona, acabas prácticamente de establecer un contrato casi como un pacto de sangre, en el que sin darte cuenta, eres consciente de que si a ti te pasa algo, esa persona se va a arriesgar su vida por salvarte. Y tú sin darte cuenta sabes que vas a hacer lo mismo, no por nada, sino porque es otro ser humano, porque pertenecemos a la misma especie y eso no lo notamos aquí. Yo tuve que ir a la Antártida para sentirlo, para vivirlo y os puedo asegurar que es una impresión fuertísima. Empiezas a mirar a la gente a partir de ese momento de otra manera. En la Antártida, sin lugar a dudas, el instinto de conservación queda silenciado por el valor para colaborar con otros, para intentar ayudar a los demás en caso de peligro, incluso por encima de ese instinto de supervivencia que todos llevamos dentro. Pues no, allí eres capaz de dar tu vida, si es menester, para intentar salvar a otro ser humano que está pasando mal. Sí, es curioso. Deberíamos ir todos a la Antártida. Deberíamos ir todos una temporadita. Javier, decir que Asmussen y Scott han marcado un poco tu trayectoria profesional, ¿qué se puede decir así brevemente sin desvelar un poco
lo que se cuenta. No, se puede desvelar, todo el mundo sabe la carrera, incluso todo el mundo sabe cuál fue el resultado de la carrera. O sea, hay poco que ocultar, todo está, no hay trampa ni cartón. Sí, ha marcado mi carrera profesional, claro que sí, porque me encontré con una historia apasionante y he tratado de acercar a muchas personas a esa historia, la historia de dos exploradores que luchan contra un medio inhóspito, terrible, con un frío tremendo, contra el agotamiento, contra todo, por intentar de alcanzar sus objetivos, que era llegar al Polo Sur y a ser posible el primero. Y efectivamente los dos lo enfrentan de forma distinta, uno con gran profesionalidad y otro con mucho entusiasmo, que es una cualidad que a nosotros, este es un entusiasta, pero es una de las cualidades más valoradas. Por los filósofos valoran el entusiasmo en el ser humano, el entusiasmo en la persona, que esa predisposición a hacer lo que haga falta, poniendo toda la carne en el asador que deberíamos hacerlo. Y yo creo que es la lucha, ese balanceo, es el balance entre la profesionalidad de Amundsen y el entusiasmo de Scott o de los británicos. Y para mí son dos componentes que nos hacen falta en la vida normal, siempre ese entusiasmo y esa profesionalidad. Y después porque la historia termina bien, bueno, alguno muere, ya lo sabemos, alguno muere, claro, es una carrera, uno tiene que ir al primero, otro tiene que perder la carrera, pero lo sorprendente es que por primera vez en la historia, los dos, el que gana y el que pierde, los dos, sus nombres quedan inscritos en el gran libro de la historia, uno como vencedor, y otro por haber sido capaz de enfrentar la muerte con la valentía que la enfrentaron y con el compañerismo, con el espíritu de equipo que compartieron. Uno llegó y venció, otro llegó y perdió, pero los dos alcanzaron la gloria. Es bonito. Bueno, ya nos han dado ganas de quien no conozca más la historia de estos dos personajes históricos. Bueno, no me quiero entretener mucho. Ya que conoces de primera mano la Antártida, ¿qué se prevé del futuro del continente blanco? Según tanto se habla de las temperaturas. Yo soy un optimista, ¿eh? Eso es lo que necesitamos. Yo soy un optimista. Creo dos cosas, sinceramente. Creo que conseguiremos preservar la Antártida y conseguiremos seguir manteniéndola alejada de las ambiciones humanas, me refiero a explotaciones petrolíferas o de minerales o de lo que sea. Creo hay un tratado que ya protege a la Antártida, que se firmó hace 20 años por 50 años, luego todavía tenemos 30 años que está en vigor ese tratado, y estoy seguro de que cuando haya que renovar ese tratado se prolongará. Estoy convencido que iremos avanzando en mentalidad ambiental y querremos dejar por fin algún sitio del planeta impoluto, algún sitio del planeta limpio. O sea, en ese aspecto soy positivo, y en el aspecto que tú me hablas de calentamiento del planeta, de si se nos va a fundir la Antártida, se nos pueden fundir los hielos del Ártico, se nos podrá fundir Groenlandia, pero no la Antártida. Los modelos de los científicos prevén que incluso podrá aumentar un poquitito la cantidad de hielo de la Antártida. Como mucho se podrá perder hielos o los glaciares de una cierta zona de la Antártida, pero la Antártida seguirá siendo esa gran reserva de hielo del planeta. Ya sabes que es lo que siempre aterra, es que si en el caso de que se fundiese, las aguas del mar subirían 60 metros, que es una cifra escandalosa, que realmente aterroriza. Bueno, eso no va a ocurrir, porque realmente la Antártida, por los registros que están encontrando los científicos, los registros que encontramos en el hielo, estudiando el hielo, se ha visto que la Antártida ha pasado por temperaturas más altas de las que se prevé sin derretirse. Luego la mayor parte de la Antártida se quedará, y yo lo que espero es que no suban demasiado las temperaturas, que nos portamos de una manera racional y que evitemos la quema de combustibles fósiles y muchos otros desastres que estamos provocando al planeta.
Javier, formaste parte, fuiste miembro de la Comisión Nacional de Investigación Espacial. Ahora que se habla tanto de viajes espaciales, nos vemos dentro de unos años yendo de viaje a la Luna, a Marte. ¿Cómo se ve esto desde el punto de vista un poco científico? Bueno, gracioso, ¿no? De viaje a Marte no creo que nos veamos, nos podemos ver haciendo vuelos orbitales, eso sí, eso está casi a punto de llegar, o sea, ya ha habido ricachones que han pagado para llegar a la Estación Espacial Internacional y probablemente en los próximos quizá pocos años podamos ver que eso se extiende y que efectivamente den una serie de orbite en la Tierra alrededor, en algunas vueltas. Eso es posible y vendrá bien porque verán la Tierra desde fuera, desde arriba, y verán que no hay, la frontera es algo que hemos hecho nosotros, verán la Tierra comunidad, y eso que siempre ha impactado a todos los astronautas, por cuanto a más gente les impacte, mejor les vendrá, porque si van gente de dinero, también son gente de poder, y son gente que puede dirigir, tienes influencia y puede dirigir una cosa y otra. O sea, en ese tipo de viajes sí lo veremos. En el caso de llegar a la Luna, posiblemente se vaya a la Luna otra vez, como probablemente los chinos, como forma de manifestar de que tienen suficiente capacidad tecnológica para hacerlo, un poco de prurito nacional. Los viajes a Marte yo no los veo tan sencillos, los veo demasiado complicados. Sé que hay voluntarios a ir, pero el panorama verdaderamente aterroriza por muchas razones. Hay razones técnicas, hay razones biológicas. Simplemente los 8 meses que hay que estar viajando para llegar hasta Marte, se viaja sin atmósfera y por lo tanto pueden tener una radiación cósmica muy alta, y que hay quien habla, yo he oído a biólogos que me han dicho había que modificar genéticamente a los astronautas para que el daño que va a sufrir sus tejidos no desembocase en unos cánceres catastróficos. Luego yo no lo veo factible. Hace poco, además, hablando con otros científicos, me decían que están los psicólogos estudiando cuál puede ser la reacción de unas personas que tú les lanzas y les abandonas y sabes que durante 2 o 3 años no van a tener posibilidad de contactar con el mundo exterior. Claro, eso es impresionante. Las cosas no se piensan, ¿no? Pero mis exploradores lo hacían, Cuando estamos hablando de la exploración de final del siglo XIX y comienzo del siglo XX, cuando se iban a la Antártida, se iban tal que hoy y no volvían hasta al menos 2 años después. Y en esos 2 años no había radio, tampoco había aviones. Entonces, la situación es parecida. Yo no sé si aquellos eran hombres más hombres, pero eran tiempos más duros y por lo tanto las cosas estaban más hechos a la dureza posible. Estaban, mejor dicho. Bueno, ya nos has contado varias cosas sobre por qué estás aquí, pero como apasionados a ver de las expediciones y de los viajes, y que hemos hablado mucho, largo y tendido, creo que estamos de acuerdo en que uno de los personajes que marcan las expediciones es Ernest Shackleton, ¿no? A veces he contado aquí en este programa quién fue, pero me gustaría que tú, que has escrito un libro sobre él, sobre su persona, nos dijeras realmente lo que ha transmitido, lo que ha dejado una expedición que fracasó, ¿no? Que realmente no llegó a su meta y que por el contrario, más que un fracaso, sobre todo en el Reino Unido, es un héroe, ¿no? Sí, yo creo que en todas partes es un héroe, y yo creo que es un héroe por su capacidad de liderazgo. Evidentemente, para dirigir una expedición ártica, antártica, al Amazonas, a donde sea, hace falta ser un buen líder. Pero en el caso de Shackleton las cosas se lo pusieron muy duras, extraordinariamente duras. Cuando iba a intentar llegar a la Antártida, el mar se le cierra, la aprisiona al barco, se pasa en todo el invierno. Cuando llega la primavera, ya todo el invierno, estamos hablando de 6 meses, y cuando llega la primavera los hielos se mueven, empujan, destrozan el barco, y el barco se hunde y tiene que quedarse él con sus hombres sobre el mar congelado, una capita de un par de metros de hielo y debajo las profundidades del abismo. Y pese a todo, él fue capaz de inculcar en sus hombres la seguridad de que iban a salir de ahí. Sí, la idea de hacer un periódico diario, que también un programa de radio, una obra de teatro. Todo. Eso no era solo suyo, ya otras expediciones, sobre todo inglesas, le gustaba hacer eso, querían hacer eso como forma de tener entretenidos. Claro, es que la noche polar es muy larga. Las expediciones al Ártico de repente se pasaban, a lo mejor podían moverse en el barco durante 2 meses y pasaban 10 meses luego bloqueados por los hielos. Estamos hablando de mucho tiempo, entonces había que dar algo a los hombres para actividad a sus hombres. O sea que esas cosas no son
no eran propias suyas, ya existían, era fácil cogerlas, pero lo que no era fácil cogerlas es ese espíritu de seguridad. Shackleton, cuando se hunde el barco, tienen ahí todavía los restos del barco, reúne a sus hombres y dice: chicos, la cosa está muy dura. Estamos a no sé cuántas millas, miles de millas del primer asentamiento habitado. Estamos solos, no hay radio, nadie va a venir a buscarnos aquí. Tenemos que salir por nosotros mismos. Pero les dice, dos cosas: si permanecemos unidos y me seguís, de esta salimos. Y termina con una frase para mí icónica: muchachos, nos vamos a casa. No había seguridad, no había inseguridad, nos vamos a casa. Y eso ya no solamente es como la frase de un político que queda muy bien, no, es que a lo largo de todos los día tras día, le supo inculcar eso, que tranquilos, que la cosa va bien, la cosa va mal, pero llegamos a casa y volvemos a casa. Sí, quizás mantuvo el lema de su familia era Endurance, perseverancia, su barco lo rebautizó como Endurance. El que persevera triunfa, ¿no? Claro. Entonces, quizás es el ejemplo que, como has dicho tú, no solamente es un ejemplo para los británicos como héroe, sino para todo el que hemos hecho una expedición, que hemos llevado a cabo la expedición. Quizás la expedición no es llegar a la meta que te has planteado desde un principio, sino es conseguir que la expedición funcione con todos los miembros de la expedición y que vuelvan con vida, que es lo que hizo él. Sobre todo que todos vuelvan con vida. Quizá lo que siempre también se asocia a Shackleton es esa capacidad de liderazgo y sobre todo que nunca perdió un hombre en su expedición. Y él es capaz de arriesgar la vida, lo que haga falta, pero no perder a un solo hombre. Y bueno, y tú lo sabes, en Isla Elefante, cuando ve a sus hombres y dicen los médicos, dice 3 o 4 se mueren, pero se mueren físicamente, no se mueren porque mentalmente, después de 17 meses allí tirados, claro, ya decían, ¿para qué seguir luchando? ¿Para qué seguir pasando frío? Pues nos morimos y ya está. Entonces en ese momento él dice, chicos, que voy a pedir ayuda, y se lanza al peor mar que tú bien lo conoces, al peor mar del mundo, en un barco mucho más pequeño incluso que el tuyo, en un bote, dispuesto a ir a pedir ayuda en una estación ballenera que estaba absolutamente perdido. El proyecto era prácticamente en un suicidio. Yo a veces he pensado que era un suicidio, pero él lo decidió porque de esa manera mantendría a sus hombres con esperanza. Sí, con aunque esperanza él de muriese, volver. Aunque él muriese, iban a seguir diciendo, el jefe va a volver, y les iba a llegar el verano, y cuando le llegase el verano, ya el segundo de a bordo ya intentaría sacarles de allí. Sí, un barco ballenero, en fin. Un barco ballenero, sí, pero en fin, pero él mismo llegó efectivamente allí, pidió ayuda, y lo intentó 4 veces por ir a rescatar a los hombres, y efectivamente a la última lo logró. O sea, es un efecto de perseverancia. Se pone este personaje como ejemplo también en las empresas, ¿no? Como los coaching que se llevan ahora mucho, de explicar cómo alguien puede hacer grupo con una idea y que sea común, que sea una idea común. En este caso era la idea de supervivencia, ya no era llegar a la Antártida, sino de mantenerse con vida. Sí, pero fíjate, y lo hemos hablado nosotros, que en estas empresas de team building, de hacer equipo, no sé qué, de liderazgo, se les intenta inculcar el espíritu de Shackleton, pero olvidan quizá lo fundamental. Lo fundamental era el que era un jefe generoso, y cuando había que elegir entre 2 cosas, él elegía para él la peor. Tú te acordarás de cuando tienen que sortear los sacos de dormir, que había, diríamos, la mitad buenos y la mitad malos, pues se hace un sorteo, chin, cada uno saca el suyo, aparentemente todo es muy limpio, y cuando terminan dice, el sorteo está amañado, nos ha hecho trampas, porque él se quedó le tocó saco malo, al segundo a bordo saco malo, a todos sus hombres de confianza le tocan los sacos. El organigrama fuerte claro, de Shackleton. Pero sobre todo sus amigos, lo que él sabe que podía confiar, y al último marinero, a los desarrapados del mundo, les tocan los sacos buenos, los magníficos. Algo tiene. Hay que enseñarles a liderazgo, pero el liderazgo pasa también por esas cosas. Sí, por tirar del carro y... En esta historia, bueno, no es esta igual, pero hemos hablado antes también nosotros de que España pudo ser considerada como la conquistadora de la Antártida por un barco que se perdió en San Telmo. ¿Qué nos puedes hablar tú de esta idea que hay mucha gente en España que no conoce y que nos podría volver a poner en el mapa, aunque a veces nos cuesta trabajo creernos en nosotros, ¿no? En la vida de... Sí, bueno, ya sabes que yo ahí soy un poco... Sí, pero por eso te pregunto. Sí, yo creo que ahí... sí, puede ser, bueno, no puede ser. Yo sí creo que los primeros en descubrir la Antártida fuimos los españoles.
Fue un barco que se dirigía a Chile, fue una armada, una parte de una armada, de una flota que se dirigía a Chile, y les tuvieron que pasar el pasaje de Drake, el mar de Oces. Ese mar es terrible, entonces el mar les castigó especialmente, y tuvieron que desviarse hacia el sur para intentar buscar una ruta con menos vientos, y en ese desviarse pues uno de los barcos quedó seriamente dañado, con los mástiles destruidos, el timón roto, y la última vez que le ven está el barco, bueno, calcula la posición geográfica y dice, bueno, y una tempestad tremenda, intenta remolcarle otro, no puede y la tiene que dejar a su suerte, y bueno, por la posición geográfica después se descubrió que estaban al lado de una isla, que están al lado de una de las islas de la Antártica, y no solamente eso, sino que después los cazadores de focas que recorrieron ese mismo año o el año siguiente a la zona, bien restos del barco, y lo atribuyen además a San Telmo, tú lo sabes, dicen, es un barco de 57 cañones, creo que era. Bien, entonces están ahí, bueno, efectivamente sí, puede ser, yo sí creo, yo sí creo que llegaron con vida. Se pudieron establecer posiblemente en algunos llegaron con vida. Livingston, ¿no? Sería Livingston, donde España tiene una de las bases actualmente. Sí. Posiblemente llegaron, la vieron, pisaron con sus pies la Antártida, pero no llegaron a morir allí en la Antártida, porque ya digo que luego llegaron enseguida los foqueros y los hubiesen visto cadáveres. Luego muy posiblemente lo que pasó es que con los restos de ese barco montaron otro barco, o con las balsas, y con eso intentaron ganar tierra. Sí, porque muchas veces si encallaban, reconstruían el barco, lo hacían más pequeño para salvarse en ese pequeño. Sí, eso a nosotros nos parece increíble, pero en aquellos tiempos se hacía. Un barco ballenero se estrellaba, embarrancaba, se destruía, y con los restos de eso eran capaces de construir un barco evidentemente mucho más pequeño, mucho menos marinero, pero lo suficiente para salir. Sí, con menos pretensiones de navegación, pero la suficiente para sobrevivir. El problema es que el mar donde estaba, en el mar de Oces, pues efectivamente el pasaje de Drake es demasiado, y muy posiblemente se hundieron, y ya se perdió cualquier posibilidad de reconstruir la historia. Yo sí creo que la vimos, yo sí creo que la pisamos, pero bueno, yo creo que fue un suceso triste. Yo creo que no se puede casi ni decir que descubrimos la Antártida, porque no pudimos ni siquiera volver diciendo lo que habíamos descubierto. Es un poco como lo que pasa a los vikingos con América, ¿no? Se supone que llegaron antes, pero no volvieron. Sí. Los vikingos sí llegaron a América, y establecieron asentamientos en América. Lo mantuvieron durante varias temporadas. El único problema era, claro, que ellos venían de Groenlandia, los vikingos de Groenlandia, ya era una comunidad muy pequeña en la cumbre eran 5.000 habitantes, y claro, cuando enviaron sus navíos, hicieron el asentamiento en América, en esas nuevas tierras, que eran mucho mejor de las que ellos tenían, pues claro, iban 30, 40 personas, pero a diferencia de otros lugares, se encontraron con una población indígena gigantesca y belicosa. Sí. Los indios algonquinos y no sé cuántos más tribus de indios, que les hicieron la vida imposible, porque parece que las relaciones entre los humanos siempre están marcadas por las distensiones, pero al revés, por las peleas no hubo forma de distendirle el recelo inicial, y terminaron pues eso, y claro, que muriesen 30 indios en una refriega, pues no era nada para un sitio donde hay 50.000, pero si morían 2 o 5 o 10 por un grupo de 30, era cargarse. La expedición. Sí, ellos en este caso sí volvieron, y de hecho iban y volvían para llevar el producto más valioso que tenían, que era la madera. Lo que realmente no se sabe es, claro, sí saben que iban y volvían, pero que no se atribuyeron en ningún caso que había otras tierras, que a lo mejor es lo que Colón, mucha gente dice, conoció con otras expediciones, que ya habían ido incluso a algún portugués que volvió hablando de aquellas Indias, e incluso restos que se han encontrado, que encontraban de navegación, ¿no? No, ellos se quedaron bueno, hubo una tradición oral, claro, estamos hablando de 500 años antes que Colón, sí hubo una tradición oral que posteriormente, 2 siglos después, cristalizó en las sagas irlandesas, donde sí se habla de esos viajes que hicieron los vikingos, que durante mucho tiempo los historiadores pensaron que eran
fantasías, que eran Sí, que eran unos cuentos, como los de La Mil y una Noche, pero después se ha descubierto que no, que la tradición oral funciona, cuando es auténtica, la tradición oral funciona y que correspondían a la realidad. Luego en este caso, claro, pero efectivamente no fue como cuando llegaron, en este caso Colón volvió a la potencia hegemónica del momento, y entonces claro, eso se difundió rápidamente, habían pasado 5 años, ya teníamos imprenta, teníamos montones de cosas, se supo, y además la potencia que era España vio el interés que tenía en mantener el contacto con esas tierras, en conseguir las riquezas de esas tierras. Bueno, decir que ya para terminar que estás aquí por Mancharte, que vas a hablarnos de la última gran aventura, la carrera del Polo Sur, y ya para despedirte, ¿qué va a poder sacar el público que te escuche esta tarde? Pues primero pues se va a enterar de una gran aventura, de una gran epopeya, y van a poder sentir eso que te decía, cuál es el espíritu que llevaba a los exploradores a intentar llegar a esos sitios, a luchar por llegar a esos sitios, a formar equipo para que lleguemos todos o ninguno, y todo eso nos viene bien siempre nos viene bien en la vida, el decir, por muy mal que lo pasemos, hay que mantener el objetivo y hay que luchar para alcanzarlo. Yo creo que eso nos viene siempre bien, que nos lo recuerden poniéndolos como ejemplo a quienes sí lo hicieron. Pues muchas gracias por haberte escuchado y quedarnos con ese entusiasmo, Javier, gracias. Gracias a ti.